Bueno, es una enorme alegría para mí estar en contacto con el doctor Álvaro Gándara, un reconocido médico especialista en cuidados paliativos en España. Además, también ha sido miembro de varios comités de ética, incluso del Comité Nacional de Bioética de España, que pude leer de los importantes documentos que han generado. Bueno, con una gran trayectoria y tuve el privilegio de tenerlo como profesor en la maestría también de bioética, así que es una alegría volver a encontrarlo y ahora poder compartir con él para todos los que puedan ver estas entrevistas, también esclarecernos mucho más en este tiempo sobre las confusiones que hay en torno a los cuidados paliativos, el proceso de morir y a la promoción también de las leyes de eutanasia. Doctor Álvaro Gándara, muchas gracias por su tiempo. Es un verdadero placer, Miguel. Bueno, y yendo de lleno a la cuestión, ahora quisiera preguntarle cómo ha impactado en España, ¿no? Que ustedes, nosotros no, nosotros ahora tenemos una ley de cuidados paliativos y se está discutiendo si aprobar o no una ley de eutanasia. Pero España, de hecho, no llegó a tener su ley de paliativos, pero sí tiene una ley de eutanasia. Si pudiera brevemente contarnos un poquito cómo ha sido esto, cómo sucedió esto, ¿no? De que se priorizara al revés y qué consecuencias ha tenido en la sociedad, ¿no? Y en ustedes también los paliativistas. Bueno, la primera consecuencia que yo creo que ha tenido es, y yo creo que la peor de todas, es el hecho de que la eutanasia se ha convertido en un acto médico más, ¿vale? Y además por ley. La ley, uno de los artículos dice que es un acto médico, ¿no? Y esto ha creado una división en la clase médica importantísima. Eh, Muchos de los médicos que ven pacientes al final de la vida, que están sufriendo, me consta que, bueno, ellos no les estarían dispuestos incluso a realizar un acto eutanásico. Pero lo que la mayoría de médicos piensan es que eso no es un acto médico. Y que por qué tienen que realizarlo ellos, ¿no? Puesto que es un acto muy mecánico, muy frío, muy protocolizado, bueno, pues que se cree una nueva profesión, que sean profesionales de la eutanasia o yo qué sé, ¿no? Llámenle como quiera. Esta separación de la clase médica eh, ha polarizado, bueno, lo que ya de por sí la sociedad española está muy polarizada, ¿no? Todo es extrema derecha, extrema izquierda, pro-eutanásico, anti-eutanásico, es decir, pero lo que yo creí que nos iba a ayudar a llevar al debate la necesidad de los cuidados paliativos, de una ley nacional, pues sorprendentemente los partidos políticos empezaron a hablar de los cuidados paliativos. A ver, que nosotros llevamos 40 años de cuidados paliativos, evidentemente, ¿eh? Pero bueno, no ha servido para eso tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque la ingeniería social que ha llevado la ley adelante ya se ha ocupado en los últimos años de decir, no, es que es complementario. Muy bien, está muy bien los cuidados paliativos, ¿no? No, lo que nosotros pedimos es otra cosa. Además de los cuidados paliativos, es reconocer un derecho a la muerte digna, ¿no? Como si la muerte digna no fuera la de los paliativos también, ¿no? Bien, sorprendentemente, yo creí que esto iba a ayudarnos a coger un impulso de definitivamente desarrollar al 100%, con criterios de equidad, de calidad, los cuidados paliativos, y no, y no, seguimos como hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, ahora viene lo contrario, ahora viene ¿cómo decirle? El peligro de que los cuidados paliativos haya un goteo de servicios, de unidades, etcétera, ¿vale? De hecho, ha pasado, o sea, en la prepandemia incluso ya ha habido muchos servicios que se han cerrado. Nuestra calificación, ranking de prestación de cuidados paliativos, hace 10 años estábamos en el puesto séptimo, ahí en la Champions, ¿no? Y ahora mismo, en los últimos estudios, el de la Universidad de Navarra, por ejemplo, con la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, de los países de la OECD estamos en el puesto 33. Es decir, nosotros morimos mejor que Moldavia, peor, pero peor que en Georgia. Esta es la situación de los cuidados paliativos en España. Habiendo, eh, siendo el tercer país de más publicaciones en cuidados paliativos en Europa, siendo el segundo país que más número de socios tiene la sociedad científica. Sin embargo, los políticos siguen sin apostar por nosotros. Somos, junto con Holanda y Bélgica, cosa sorprendente también, y los países balcánicos, los únicos países de toda Europa que no tenemos ni especialidad ni subespecialidad. ¿De acuerdo? Somos un país en la que en el grado de medicina, solo de las 46 facultades de medicina, solo 6 consideran los cuidados paliativos como una asignatura obligatoria y troncal.
El resto, cada uno da 1 hora, 2 horas, 3 horas o ninguna. Todo esto que estoy haciendo aquí, que es muy rápido a lo mejor y luego podemos detallar algo, es lo que hemos solicitado la clase médica, la sociedad científica, incluso sociedades de pacientes, asociaciones de pacientes, que se reconociera antes de aprobar la ley de eutanasia. Porque en la misma ley de eutanasia, uno de los artículos, el primero, dice que sería, no dice necesario, pero sí muy conveniente, que el paciente que reitera o pide la prestación para ayuda a morir, esto es otro, no le llaman eutanasia, le llaman prestación para ayuda a morir, fuera valorado por un equipo de paliativos. Claro, ahí dijimos, muy bien, pero si solo hay un 50% de cobertura, ¿qué pasa con el 50%? Bueno, esta es la situación hoy en día, ¿no? De confusión, la objeción de conciencia, los médicos no saben ni qué es. La mayoría de los médicos no hacen objeción de conciencia, sino objeción de conveniencia. Es decir, es muy fácil, te lo permite la ley, oiga, yo soy objetor, a mí no me hable usted de estos problemas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Abandono del paciente, evidentemente. No acompañamiento durante todo el proceso deliberativo. Bueno, es pronto todavía, llevamos 2 años, 2 años y poco, pero me temo que el goteo incesante de peticiones y va a ocurrir, ¿vale? Ahora, con esto que dice, se predicó mucho sobre la compatibilidad, ¿no? De cuidados Claro, paliativos con eutanasia. claro, Como que, bueno, pero eso es de la evidentemente. perspectiva del paciente, como que tuviera dos cosas para poder elegir, ¿no? Ya, Le cuento que en el proyecto de ley de Uruguay, que está aprobado en diputados, se dice que el paciente que pide la ayuda para morir, porque no dice tampoco eutanasia, usan eufemismos, dice que sea informado debidamente de la existencia de los cuidados paliativos, o sea, que ni siquiera es que tenga asegurado claro. los cuidados paliativos. Ahora, ¿cómo responder rápidamente a que dicen que es una falsa oposición? Bueno, si es que no tiene por qué ser una falsa posición. Si yo no voy a entrar ahí en ese debate, o sea, en esa trampa no voy a caer. Yo como paliativista de más de 35 años de ejercicio, lo que nunca he hecho cuando un paciente me ha entrado a una consulta diciendo, doctor, me quiero morir, es sacar un PDF o esto, decir, mire, firme aquí y comenzamos el proceso. Lo primero que siempre pregunto es, oye, ¿por qué te quieres morir? Porque no es lo normal que nadie quiera morirse, ¿vale? Claro, si tiene que ser, no, obligatoriamente hay que informarle que hay cuidados paliativos. Bueno, o sea, ¿vale? Y también cardiología, y también, yo qué sé, ginecología. ¿Qué tontería es esta? Lo que hay que es acompañar al paciente en su sufrimiento, comprender la realidad de ese paciente, por qué llega a pedir eso, por las múltiples causas del deseo de adelantar la muerte, pues de eso, de ser una carga, económicas, de todo tipo. Cuando tú acompañas, deliberas con le ayudas a deliberar y al final le resuelve esos problemas, vamos a ver, más del 90%, estoy convencido, 95%, incluso con la ley, abandonarían ese deseo de morirse. Luego, no es un problema de que sean compatibles, sino que deberían de ser sucesivos, ¿no? Primero, unos buenos cuidados paliativos, un buen estudio psicológico, apoyo social, dinero, dinero. La mayoría de los pacientes que nos piden creen que es una carga o lo son una carga, o están solos. Si el Estado invierte en recursos sanitarios, sociosanitarios, el paciente no quiere morirse. Lo único que quiere el paciente es no morir con sufrimiento. Y eso los cuidados paliativos lo cubren desde siempre, incluso con la sedación, ¿vale? Luego, es muy sutil, parece muy sutil, pero es que yo nunca he dicho, porque además quieren que entremos en ese juego, ¿no? Ah, ya están los paliativistas talibanes anti-eutanásicos. No, no, mire usted, yo no voy a realizar una eutanasia, pero le voy a acompañar al paciente un día antes a que se le inyecte la droga letal. Lo que yo no voy a hacer es inyectar una droga letal, pero sí acompañarle, a él, a su familia, ya está. Eso no son capaces de hacerlo los eutanásicos, claro, ellos quieren que cuanto antes se firme, mejor, ¿no? Claro, ahora, también es cierto que hay una confusión en la población en general entre la sedación y la eutanasia, porque incluso aquí en Claro, Uruguay, no sé cómo fue en España, muchos utilizan el argumento de que la sedación es una eutanasia encubierta, ¿no? Yo creo que esto ha tenido que ver también por mala comunicación médica cuando efectivamente le dicen a alguien, ven a despedirte porque le vamos a dar una sedación y ya no lo vas a ver más y no sé cuánto, y entonces la gente sale como con culpa, porque me lo han dicho, ¿no? O sea,
Creo que muchos lo utilizan políticamente el argumento, pero también hay confusión real, ¿no? Claro, pero vamos, son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? La sedación se utiliza en un entorno sanitario muy concreto. Yo no puedo sedar a un paciente cuyo pronóstico de vida puede llegar a ser de meses o años. Yo no puedo tener artificialmente dormido un paciente, ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo, la intención que buscamos con la sedación es aliviar el sufrimiento durmiendo al paciente, pero no acabando con su vida. Sí, ya me dicen, no, es que claro, esto es un truco, porque usted aumenta las dosis hasta que fallece. Mire, yo no aumento las dosis, yo duermo al paciente con una sedación ajustada. Y a veces la sedación se puede hablar con el paciente. Yo he tenido pacientes sedados durante 3, 4 semanas y la familia hablaba con el paciente. O sea, tenía la suficiente nivel de conciencia como para interaccionar y luego volver a dormirse, pero sin sufrimiento. ¿Cuál es la intención de la eutanasia? Directamente acabar con la vida del paciente. Dice, no, es que aliviamos el sufrimiento. Hombre, solo faltaba, que el cadáver sufriera. Luego, son dos cosas perfectamente definidas. Una es una buena práctica médica, incluso reconocida por la Iglesia Católica, por cualquier tipo de credo, y que los pacientes se le ofrece. Y se le ofrece cuando pueden decidir, o si no pueden decidir a la familia. En la eutanasia, usted imagínese que cuando yo le pidiera a un paciente la posibilidad de dormirle, esto lo hacemos muy habitualmente, cuando todavía acude a la consulta, le quedan unos meses de vida, a mí me gusta hablar con el paciente y decirle, oye, si las cosas vienen mal dadas, te estás ahogando o tienes un dolor que ni con la morfina, a ti te importaría que te durmiéramos, ¿vale? Y el paciente diría, sí, sí, perfecto. Pues imagínese que yo le pudiera sedar cuando me diera la gana a mí, porque ya me ha dado el consentimiento. Es que la sedación tiene una indicación muy concreta. Y la eutanasia, al menos en la ley española, son dos entornos eutanásicos absolutamente inespecíficos, ¿eh? La ley dice que cuando se sufre una enfermedad avanzada, crónica, irreversible, bueno, pues una artritis reumatoide es así, o una diabetes mellitus, ¿vale? O un padecimiento que le condiciona digamos, su nivel su calidad de vida y que le causa gran sufrimiento. ¿Esto qué es? Ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Paciente recién diagnosticado de cáncer, no quiere quimioterapia y quiere la eutanasia. Pues se le puede aplicar según los criterios españoles, ¿vale? O sea que, vamos a ver, si no tenemos muy claro. Claro, esto no se ha explicado por qué, pues porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué van los cuidados paliativos. Si a los compañeros no se lo han explicado en la facultad, ni a las enfermeras tampoco. Esto es fundamental, que la gente tenga muy claro lo que es y lo que no es. Ahora, en esto que dice, ¿no? De clarificar y sobre todo también el problema más grave es cuando la persona hoy se predica, creo, la libertad muchas veces como valor absoluto sin un fin. Así, lo que importa es que uno decide libremente. Yo he escuchado gente decir, yo no estoy a favor de la eutanasia, pero me parece bien que el que quiera que lo pueda hacer, ¿no? Es algo así de la libertad por la libertad en sí misma, ¿no? Pero a su vez justamente una libertad de los que están más dependientes, vulnerables y ¿no? influenciables, con lo cual uno se pregunta, bueno, efectivamente es una decisión tan libre en medio del sufrimiento. ¿Cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en años de paliativista, digamos, los pacientes que solicitan, ¿no? Y después cambian, ¿no? Es decir, ¿cómo uno puede evaluar la libertad de esa decisión? ¿Se puede evaluar? Se puede, sobre todo, evaluar el condicionamiento que un paciente llega a pedirte esto. ¿Por qué te llega a pedir? Es que no hay ningún paciente que no tenga una causa, primero, reversible, ayudándole y apoyándole, y segundo, que le está causando esa misma prejuicio tremendo de no querer seguir viviendo. Pero es que esto forma parte del ser humano, o sea, el morirse no es algo normal en el ser humano, ¿vale? Y además que conviene profundizar todo lo que se pueda a nivel psicológico, incluso psiquiátrico, si tiene algún condicionante. Porque si le causamos la muerte, entonces sí que es irreversible. En España, el proceso del procedimiento de derecho a morir, primero, reconoce un derecho que en ningún derecho está reconocido. O sea, nadie tiene derecho a morir. A vivir sí. El derecho a la vida es primordial y en la Constitución es probablemente el que más peso tenga. En ninguna Constitución democrática está reconocido el derecho a morir. En absoluto. ¿Vale? Sobre todo por una razón muy sencilla. Vamos a ver, si reconocemos ese derecho a morir por un sufrimiento,
digamos, existencial, mañana me podría venir a mí una persona que se ha arruinado y que no se atreve a tirarse por el balcón. Me diga, oiga, yo estoy sufriendo, es que me ha arruinado o me ha dejado mi pareja. Acabé con mi vida, que tengo un derecho a morir. Y de forma digna, por cierto. Esta espiral podemos llegar a ella. ¿Cómo no? La prueba es que en los Países Bajos los supuestos de aplicación de la eutanasia cada vez son más amplios. Ya existe Bueno, la infantil, ¿entienden lo que le digo? sí, Entonces, sí, claro, Canadá, por ejemplo, creo que lo abrió a personas con discapacidad. pues claro. ¿Y cómo podríamos resolver esto? Yo reconozco en mi trayectoria profesional, seguro que la del doctor Gómez Sancho y en cualquier persona que llevamos muchos años en esto, hemos tenido algunos casos puntuales en las que, caramba, lo hemos pasado mal porque el paciente ha seguido sufriendo, ¿vale? Y la presión de la familia, todo esto en torno del paciente que quiere morirse. Bueno, en el Comité de Biótica España hicimos un informe en el que incluso hablábamos de la mirada compasiva de un juez, en el que el Código Penal, aunque prohíba el causar la muerte de forma artificial, pueda aplicar unos eximentes incluso, o atenuantes de que un acto de caridad de un familiar, pero no de un médico. Es que un médico no está contemplado que cause la muerte. Yo tengo un código deontológico, supongo que en Uruguay también lo hay. Un código deontológico donde dice que primus non nocere, y que no nocere mayor que causar la muerte de la persona. Este es el problema también que ha enfrentado los colegios de médicos, los códigos de las comisiones de deontología, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Yo creo que para 5 o 10 casos de verdad fundados al año en un país como España, no hay que hacer una ley. Una ley que además, y lo que le voy a contar es algo que a mí me pone los pelos de punta. Usted sabe que España es el número 1 en donantes de órganos, ¿no? Y en trasplantes de órganos. El número 1. Porque tenemos una ley muy progresista, que todo el mundo somos donantes, mientras no se diga lo contrario. Ahora la Organización Nacional de Trasplantes, que ha sido regada de millones y millones para hacer esto, porque la sanidad española presume, le gusta presumir, no de cuidados paliativos, sino de trasplantes. Pues dice que hay un protocolo en el que ya está impuesto, en el que cualquier peticionario de la eutanasia tiene que avisar a la Organización Nacional de Trasplantes para ver si le cede los órganos una vez muerto. Y para donar los órganos, la muerte tiene que ser controlada. Y un paciente que quiere morirse por sufrimiento acaba muriendo en una UBI para que se extraigan los órganos en muerte controlada y sirvan para trasplante. Fíjense la presión que requiere, que hace este hecho sobre el buenismo. Vamos a ver, tú estás en esta vida, te quedan 1 mes, 2 meses, 3 meses, no eres solidario, pide la eutanasia, estás consumiendo recursos cuando ya no son necesarios y además tus órganos pueden dar la vida a otras 7 personas. O sea, es una cascada de disparates absolutos y la gente aplaude. No, y encima si la persona no hubiera elegido eso sería un egoísta. Por eso la presión es, oye, tu vecino lo hizo y gracias a tu vecino, ahora aquí en el barrio hay 3 personas que están... Por favor, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, y yo digo, bueno, pues si a mí me parece muy bien que seamos el número 1 de trasplantes, pero un país que es el número 1 en trasplantes y el 33 en cuidados paliativos, Bueno, pues en Uruguay, nosotros somos 3 millones, pero en Uruguay por ley todos somos donantes, salvo que alguien declare lo contrario. claro, claro. Y aún así se negocia siempre con la familia. Cuando tienes un paciente con muerte cerebral en la UBI, para desconectarse habla con la familia. Oye, ese es el momento, el decir, vamos, sería maravilloso que los órganos de tu padre, de tu madre o de tu hijo pudieran servir la vida. Y es que aquí nunca se llega, ¿vale? Entre otras cosas porque luego también hay triquiñuelas legales en que tú puedes parar la donación de órganos y eso, un órgano que tarda 12 horas en extraerse ya no vale. O sea que las cosas se hacen bien, como se han hecho en España hasta ahora. Es que la eutanasia es muy importante, esa presión sobre el peticionario de ese derecho a decir, oye, bueno, yo me quito el medio, ya no sufro y encima doy la vida a 7 personas, por favor. Imagínate. Y encima no nos permiten asistir a esa reunión de la coordinadora de trasplantes de ese hospital con el paciente. Es una reunión face to face los dos. Hemos levantado la voz en el colegio de médicos,
Hemos levantado la voz de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Nos han llamado insolidarios inmediatamente, claro. Los médicos son un cuerpo insolidario que no quiere avanzar. Luego, la polarización cada vez es peor, indudablemente. Y ahora, usted lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, también hay una legitimación cultural, me parece a mí, creo que esto está más de fondo, ¿no? Como una legitimación cultural de dos cosas, de que las personas que se sienten una carga tienen derecho a decir hasta aquí llegué, y parecería que cualquier intento de convencerle de que su vida tiene un valor sería una especie de paternalismo que va en contra de su libertad o algo por el estilo, ¿no? Con lo Claro, cual, porque la autonomía es ahora mismo prácticamente el único valor ético que prevalece. ¿Eh? Lo demás son de segunda categoría, ¿no? De segunda categoría. La maledicencia, la no beneficencia, eso ya, eso suena algo retro, hipocrático casi, ¿no? Bueno, pero es que la autonomía yo creo en ella, claro que sí, cómo no. En España, desde hace veintitantos años, hay una ley de autonomía del paciente, desde hace 20 años, que es para mí un paradigma, que fue un antes y un después, en las que el consentimiento informado, la comunicación e información, todo eso es algo que eso sí que es un derecho reconocido del paciente. El paciente en España desde hace 20 años tiene derecho al rechazo de cualquier tratamiento. Eso no lo saben ni los médicos no se han leído esa ley antes de licenciarse. Cualquier paciente hay que informarle, y de una forma incluso más rápida que la eutanasia, porque son 40 y tantos días desde que se solicita por primera vez hasta que se puede aplicar. Fíjate si es lento el proceso. Oiga, mire usted no quiere antibiótico y tiene una neumonía, pues yo no le puedo poner antibiótico si usted no lo quiere, porque la ley le protege. Y además ningún médico rechaza eso. Porque podría haber algún médico decir, oiga, un momento, yo soy objetor, yo le pongo un antibiótico a este paciente porque es inducir casi al suicidio el no poner el antibiótico. Que yo conozca, nadie ha dicho objeción de conciencia. Es que no está reconocida en la ley, es que la objeción de conciencia no hace falta ninguna ley para que se reconozca. Hay sentencias del Constitucional en España en las que es sagrado, en esta profesión y en otras profesiones. Al médico se le ha comprado con la objeción de conciencia, insisto. O sea, en mi hospital yo he dado cursos de eutanasia, los cuales han asistido, por cierto, muy pocos médicos en general, los jóvenes más que los senior. Ha corrido la voz de que, un momento, no te preocupes. En el peor de los casos, si te lo piden, tú di que eres objetor desde el minuto 1. Ya está, solucionar el problema. Que venga otro y lo haga. O sea, eso para mí es deontológicamente punible completa y éticamente, desde luego. Eso es abandonar al paciente, ¿no? Que para mí es una de las peores cosas que puedes hacer con un paciente. Abandonarle. Abandonar y salir corriendo. Y esto no se ha hecho sin querer, ¿eh? O sea, en la tramitación de la ley de eutanasia que se hizo en 3 meses, que no se tuvo en cuenta nuestros 2 informes de objeción y de la ley de eutanasia, no se tuvo en cuenta, no se escuchó a los colegios de médicos, no se escuchó a los pacientes, se legisló en 3 meses por la puerta de atrás. O sea, era un decreto ley del gobierno que lo elevó a ley orgánica. O sea, y los únicos que estuvieron allí fue DMD, como asesores. no, tremendo. Pero además, ahora con esto que decía usted de los médicos, ¿cómo ha impactado esto en los equipos de paliativos? O sea, me decía, se han dividido un poco. No, no. A ver, en nuestros equipos hay, te consta también, equipos y compañeros que ya han hecho más de una eutanasia. Eso es el plano individual de cada uno, ¿vale? Pero tenemos un cierto temor, y en mi hospital está empezando a pasar, que hay ciertos servicios, quizá no los clásicos, donde se ven más pacientes al final de la vida, en los que cuando una persona solicita la prestación, lo que hacen es decir, un momento, que vengan los de paliativos. Que vengan los de paliativos. Pero ¿cómo que vengan los de paliativos? Oiga, que nosotros no Se lo somos cargan aquí. a ustedes. Claro, es que nosotros no sabemos hacerlo. Digo, pero si hay un protocolo perfectamente escrito. Hay un protocolo perfectamente escrito de qué medicamento tienes que poner, la dosis, cómo hacerlo, primero bloqueo muscular, luego tal, luego cual. Pero no nos llames a nosotros para eso. ¿Vale? Luego, otra carga más, ¿no? Es más, en el último Congreso Nacional de la SECPAL hubo alguna voz que dijo, a mí me parece normal que las eutanasias las hagamos los de paliativos.
Vamos, solo faltó que estuviera ahí la prensa sensacionalista y progresista, porque ahí imagínate el titular. Los paliativistas están de acuerdo en hacer todas las eutanasias. No, mire usted, yo no sé hacer eutanasias. Ni sé hacerlas, ni quiero hacerlas, pero es que no sé hacerlas. Y no es un acto médico, digan lo que digan. Yo leí algunos informes, pero no sobre algunos estudios, pero más de algunos artículos internacionales, sobre que no es seguro, como a veces se pinta románticamente, de que una muerte por eutanasia sea una muerte que no conlleve sufrimiento, ¿no? Porque hay una idea muy romántica de película de la muerte por eutanasia como el fin del sufrimiento, cuando en realidad uno tiende a pensar que al revés, que en cuidados paliativos la gente muere mucho más reconciliada, en paz, que una muerte así por eutanasia. Pero, ¿qué conocimiento hay también incluso porque entiendo que no se utilizan incluso las mismas formas de practicar la eutanasia de un país a otro, a nivel de No, no, fármacos? no. No hay un acuerdo. Claro, pues es que no hay evidencia científica. No, yo no creo que ninguna revista científica te publique un artículo sobre qué dosis es mejor y qué cadencia de fármacos, ¿no? Porque es que no creo que, por lo menos de categoría. Yo creo que esa idealización de la muerte eutanásica que, que ha hecho la marca muerte digna, es que derecho a morir dignamente. Yo, vamos, me he pegado en debates públicos, coloquialmente hablando, con los gente de la DMD, y yo les decía, pero vamos a ver, ¿por qué no os llamáis Asociación Pro Eutanasia? O sea, es que es absurdo, ¿no? No, porque es que nosotros queremos garantizar que el paciente muera dignamente. Y digo, pero es que pero si queréis garantizar, entonces apoyarnos con los cuidados paliativos y no los confrontéis. Bueno, pues muy bien, que haya una ley que despenalice la eutanasia, ¿vale? Ya nos encargaremos los médicos de intentar atender mejor al paciente, lo mejor posible, ¿vale? Pero no me cuentes estas historias, por favor. Les da igual. O sea, en cuanto intentas confrontarle y argumentar algo, ya se cierran en banda, ¿vale? Mirad, el Derecho a Morir Dignamente es una asociación que en España lleva veintitantos años y que empezó a tomar mucho protagonismo con una película que no sé si la pudisteis ver, la de Mar Adentro, famosa. Ramón San Pedro, sí. Correcto, ¿vale? Ramón San Pedro, que era una persona que, por cierto, no era tetrapléjico, era parapléjico, por su por su localización de la lesión medular. Y Ramón San Pedro, lo primero que apareció por esa casa fue DMD. Iniciaron todo el proceso legal de reivindicación, pero nunca les atendió un equipo de cuidados paliativos. Entre otras cosas porque no había. Porque no había. Vamos, un chico de 24 años, parapléjicos, hacen carreras, se casan y tienen hijos. O sea, eso no se le ofreció. Quedó encamado porque se negó a hacer rehabilitación, con una depresión tremenda, como es lógico, y al final abanderó esta petición. Por cierto, que la muerte fue terrible, ¿no? Porque ingirió cianuro, creo que duró más de una hora, bueno, fue tremendo. Pero ¿qué pasó? Entonces, periódicamente aparecían. De repente una ELA pedía la eutanasia, cuando no estaba legalizada. Y veías en la foto siempre a alguien de esta asociación. Entonces es una ingeniería genética de esto social increíble, increíble de verdad. Y entonces la gente, bueno, pues yo he estado en foros de ayuntamientos, gente de, bueno, de botas de tendencia de izquierdas, por ejemplo, que me silbaban, me gritaban, me llamaban fascista, porque decían que, joder, ¿cómo una persona puede negar una muerte digna? ¿Cómo vas a confrontar en ambientes así? La mentira es muy fácil de difundir, y repítela 4 veces, como decía Goebbels, y ya es una verdad. Y esto es lo que ha pasado en España y lo que pasó previamente en Holanda, en Bélgica y en todos los lados. Esto no es nada nuevo. O sea, se siguen los caminos. Tremendo. Ahora, es cierto que también si se llega con buenos cuidados paliativos a tiempo, uno puede también imaginar que pueden, digamos, uno puede contrarrestar este tipo de solicitudes, ¿no? El problema, digamos, que es lo que queda hoy, ¿no? Es decir, bueno, donde ya es legal, lo que pasa es que lo que algunos plantean, por ejemplo, que en los Países Bajos, en algunos lugares los cuidados paliativos pueden llegar a ser un acto formal, es decir, bueno, pasó aquí un par de días en paliativos y ya estaba programado lo otro, ¿no? Entonces se dice que cumplió con paliativos, pero en los hechos eh, no hubo un proceso, ¿no? Yo leí algunos testimonios de algunos médicos de Países Bajos diciendo, uno también tiene miedo de ser opositor, ¿no? Entonces es como, bueno,
también se va recluyendo. No sé si se lo escuché a usted decir, pero el tema de que los objetores de conciencia pasan a ser una lista negra en vez de, ¿no? Claro, la ley dice, no, mire ustedes, vamos a contemplar la objeción de conciencia para que podamos organizar bien la prestación de ayuda para morir, que está incluida como catálogo de servicios en el plan, en la sanidad pública. Yo dije, no tiene ningún sentido que haya una lista, porque te decía que te apuntaras en una lista, claro. Tú tienes la obligación de, si eres objetor, apuntarte. Dijimos en el informe del comité de BT, de mire ustedes, la objeción de conciencia puede ser sobrevenida. Yo puedo objetar con un paciente y 5 días después no objetar con otro paciente y realizarle la eutanasia. ¿Por qué? Porque no se basa en fundamentos religiosos ni morales, son fundamentos mucho más, o sea, muy complejos, en los que influyen muchas cosas. Y si tu religión no te impide causar la muerte de un paciente, a lo mejor la condición propia del paciente de sufrimiento extremo puede hacer aplicársela a uno y a otro no. Tiene sentido, ¿no? Y yo decía, vamos a ver, ¿no sería más lógico hacer un registro de gente que está dispuesta a hacerlo? Si yo inauguro un hospital y quiero poner un servicio de cardiología, oye, no lo digo a los 4 vientos, apúntenselo, es que no son cardiólogos. No, mire usted, apúntenselo, que son cardiólogos, que tengo que hacer las entrevistas al personal, ¿no? Claro, porque es que te ves en un problema importante. En mi hospital ha habido ya alguna petición, se ha realizado una, que por cierto venía al domicilio, y claro, el director médico tuvo que ir preguntando uno a uno si era objetor o no era objetor. Y encima la ley dice que tú eliges el médico que quieras, el médico responsable lo elige el paciente. O sea, una mezcla de absolutos disparates, ¿vale? Yo he aconsejado que nadie se apunte a ese registro y que la obligación del médico es decírselo al paciente cuando te lo pida, en el momento que te lo pida, decir, oye, yo no te voy a causar la muerte, porque mi profesión me lo impide, pero voy a estar contigo hasta el mismo día que te vayan a causar la muerte. Que te la cause otro, pero mi obligación es ayudarte. Y luego bajo a mi director médico y digo, oye, yo soy objetor, no la voy a hacer. Búscate a alguien, ¿vale? Que tú eres director médico y tienes esa responsabilidad, o el director de una zona de sanidad, lo que sea. La objeción de conciencia no es una objeción de conveniencia, es que eso es un... Y ahí en España ya se está apuntando la gente a lo que haga falta. No quieren líos, quieren seguir operando o curando neumonías. Y eso no es peligroso. Ahora, para cerrar, doctor Álvaro, me gustaría una palabra final también con respecto a la necesidad de que los cuidados paliativos, a mí me parece que también aportan un nuevo paradigma en la medicina, no solo una especialidad, ¿no? Entonces uno puede ver que hace falta también, usted lo decía, ¿no? La necesidad de formación. eh, ¿Por dónde creería que es importante comenzar en esto, ¿no? En crear una nueva mentalidad? Porque creo que eso también es un tema cultural, ¿no? Habría que empezar, si tuviéramos que imaginarnos, ¿no? Empezar por la formación de grado en los médicos. ¿Por dónde empezaría todo esto? ¿No? Un cambio de mentalidad más centrado en una ética del cuidado. A ver, de esto se ha discutido mucho en los países emergentes en prestación de cuidados paliativos, ¿no? Esta pregunta se la ha hecho mucha gente. ¿Dónde ponemos el cascabel al gato, ¿no? ¿Cuáles de las patas que tienen de formación, investigación, prestación con calidad cuál es la más importante? Yo creo que siempre conviene ir un poquito a los pioneros de esta disciplina. Cicely Saunders le dijo, la persona que más creyó en Cicely Saunders, la que convenció para que hiciera medicina, que era el cirujano este que fue su maestro, ella todavía no era más que enfermera en ese momento. Le dijo, Cicely, estudia medicina, porque solo a los médicos se les va a tener en cuenta, ni a un psicólogo, ni a un trabajador social. Y no solo estudia medicina, pelea para que sea una especialidad. Ahora mismo se están inventando todo tipo de figuras abstractas para acreditar a un equipo de paliativos. No, mire usted, en la comunidad científica o eres un especialista más o eres un curita bueno que pone morfina y buena persona. Y eso en la estructura científica no vale para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque
la ciencia exige rigor, ¿vale? Cuando hay un servicio de cuidados paliativos, con especialistas en cuidados paliativos, ya se forma, porque ahí ocupan cátedras y profesores en las universidades. Los médicos rotan por ese servicio, ¿vale? Y al final todo eso forma, yo creo que es lo más importante. A partir de ahí en Inglaterra fue el boom. Inglaterra se reconoció como especialidad a primeros de los 70. A partir de ahí fue un boom de medicina paliativa. Así fue, clarísimo. Parece un poco empezar la cosa por el tejado. Dice, oye, empieza por el grado. Hombre, claro, pero el grado, ¿quién lo va a explicar? ¿Quién va a explicar paliativos? Si no hay profesionales acreditados e identificados con capacitación de experto, ¿quién lo va a dar? Porque en España hay universidades que dan una asignatura de cuidados paliativos y lo da el forense o el psiquiatra, que son los titulares de esa asignatura. Pero, hombre, lo tiene que dar un paliativista. Y cuanto Claro. más experto, mejor. A mí lo tengo clarísimo. ¿eh? Y luego en el ministerio aquí hay el Consejo General de Especialidades, donde todos los sabios y representantes de todas las especialidades se les escucha. A nosotros no se nos escucha porque no tenemos hueco ahí. O sea que es fundamental e importante que crezcan los posgrados y la especialización para tener más Claro, profesionales claro. especializados. Argentina lo ha hecho. Argentina lo ha hecho. Nos ha adelantado por la izquierda. Muchos países nos han adelantado. Ya son especialidades. Enseguida dicen, pero hombre, cuidados paliativos, es morfina y alguna cosilla más. Y en Inglaterra, entonces, ¿qué pasa? ¿Que son tontos en Inglaterra? ¿Que es una especialidad de 5 años como cualquier otra? Yo creo que hay cuerpo suficiente, vamos. Cada vez más, porque cada vez hay más vejez, más enfermedades crónicas y más sufrimiento. Claro. Sí, sí. No, y aquí está pasando que como aquí hay maestrías, 2 maestrías en paliativos, em, muchos médicos empiezan a hacer algunos cursos y me lo han dicho, ¿no? O sea, un pediatra amigo me decía, yo no tenía ni idea de nada de todo esto, ¿no? O sea, es como, me dijo, es otra cabeza, me lo decía en ese sentido, ¿no? Como es otro mundo, otra mentalidad en cómo percibís todo, hasta la farmacología, dónde la ubicás, o sea, todo te cambia, ¿no? O sea, y es la experiencia ahí que ha hecho un diplomado de un año y yo me he quedado asombrado con su testimonio, ¿no? O sea, y que me dijo, y lo que ha tenido que luchar muchas veces para, no sé, que el de la farmacia entienda que para un niño que estaba en una dificultad, que morfina, que no sé qué, como si fuera un fantasma, y como también dentro del ámbito médico todavía aparecen estos mitos que uno tiene el prejuicio de que si es médico sabe de todo, porque eso sigue estando en la cultura popular, ¿no? Y entonces eh, habla de paliativos, aunque nunca pasó por nada de paliativos, ¿no? Es Por muy eso creo, importante también distinguir la atención paliativa a los cuidados paliativos de experto, ¿vale? Yo creo que otra de las claves en el mundo anglosajón es que han sabido reconocer, por ejemplo, en España, la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, que sí existe y es extraordinaria porque ahí participamos todos los implicados, es reconocer que un paciente puede tener atención paliativa, necesidad de atención paliativa, pero no compleja, ¿de acuerdo? O sea, que el médico de familia o su cardiólogo tenga las nociones suficientes para saber lo que es un encarnizamiento terapéutico, una adecuación terapéutica o lo que la morfina hace con la respiración. Eso no hace falta un equipo avanzado. Si lo supieran, y es muy importante, porque es que si no, no llegaríamos tampoco. Imagínense que en España ahora mismo hay más de 7 millones de personas crónicas, complejas, con Alzheimer, con muchas enfermedades. Bueno, caramba, entonces habría que despedir a la mayoría de los especialistas y tenernos a nosotros. Pero es que es importante la atención, por eso es importante el grado. Que los médicos cuando se licencien digan, oye, hay otra forma de afrontar esto. ¿Vale? Claro. perfectamente. Bueno, más que completo y más que claro, como siempre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Gándara. Vamos, si hay que ir con una pancarta ahí enfrente del Parlamento uruguayo, yo estoy dispuesto a ir porque, por lo menos que escuchen a los pacientes, a los familiares, claro, a los médicos, que escuchen todo. Nueva Zelanda, que la acaba de aprobar, ha estado 2 años desde la aprobación inicial en el Parlamento. Lo único que se dijo ahí es decir, hasta menos de 2 años no aprobamos definitivamente. Y por aquí, por el Parlamento, va a venir todos los implicados.
Y los implicados eran hasta los economistas del Estado, pensando en qué iba a ahorrar. Porque otra presión es, oiga, lo más barato que hay ahora mismo para quitar el sufrimiento es la eutanasia. No se pagan pensiones, no hay gasto sanitario y una inyección de eutanásica son 7 euros. O sea, todos pasaron por ahí, ¿vale? Y han hecho una ley perfecta, para mi gusto, perfecta. Pero para eso hay que pensar, ¿eh? Y hay que escuchar a los que saben. Y hay que escucharlos, correcto. Muchísimas gracias. Faltaría más, cuando ya quédate con el teléfono y cualquier otra cosa, o por el email. No sé si el email mío lo tiene. Y lo tengo, lo tengo. Es verdad que nos mandamos, pues ya está, ¿eh?